Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a ofrecer esta celebración eucarística por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. También pido al Señor por todas las personas que han sido encomendadas a mis oraciones. Pedimos por la salud de nuestro hermano Gerardo Villar Fuentes, por la salud de la niña Montserrat. También pedimos al Señor el descanso eterno de Eladio Baeza Reyes en el segundo día de su novenario. Vamos a dejar un espacio para que presenten al Señor sus intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que la esperanza de ser glorificados con Cristo resucitado acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Hermanos, confiando en la infinita misericordia de nuestro Padre Dios, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial, haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que, puesto que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos concedas también llegar, con tu ayuda, a la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia
y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición, vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, y somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. 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 Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a comentar esta primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, ¿qué es lo que sucede? Se menciona aquí que Pablo fue a Derbe y luego a Listra.
Ahí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía. Timoteo gozaba de muy buena fama, en lo que se menciona aquí. Pablo quiso llevarlo consigo a su viaje, vamos a llamarle así, su viaje apostólico, y lo circuncidó. Sí, ya sé cuál va a ser la pregunta de todos ustedes. Acabamos de escuchar que la circuncisión no es necesaria. Acabamos de escuchar que fue una disposición de los apóstoles y de los presbíteros para que no se obligara a nadie a circuncidarse. Pero hay que ver el contexto también. Dice la lectura que efectivamente lo circuncidó. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. Bien, vamos a explicar eso. ¿Por qué es que Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Acaso se está, válgase la expresión, se está brincando en las trancas? ¿Acaso Pablo es un desobediente y no acata las normas de la iglesia? No, no es eso. Simplemente que, insisto, hay que ubicarlo en el contexto. Timoteo es hijo de, como se menciona aquí, de un papá griego y de una mamá judía. Entonces, por atención a los judíos, lo va a circuncidar. Esto es, hermanos, porque recordemos que apenas se acaba de aprobar, vamos a decirlo así, apenas se acaba de estipular que los paganos que abrazan el cristianismo no se tienen que circuncidar. Naturalmente que es algo que poco a poco las personas lo van a ir asimilando. Aquí Pablo sabía que si se llevaba a Timoteo consigo, aunque su mamá es judía, pero su papá no, esto iba a provocar cierta confusión, iba a provocar cierta inquietud en los judíos. Por eso es que Pablo decide circuncidar a Timoteo. ¿Para qué? Para que los judíos no se vayan a confundir, no tanto que lo fueran a agredir, sino para que no se vayan a confundir. Esto, hermanos, lo está haciendo Pablo por prudencia. En la vida, hermanos, muchas veces uno procede por prudencia. Les pongo un ejemplo. Sabemos que la mentira no es buena, ni pequeñas ni grandes. Tampoco las mentiras piadosas son aceptadas. Pero vamos a poner el caso que está una mamá o un papá. Bueno, vamos a dejarlo en mamá. Una mamá que está enferma de diabetes. Y sabemos que la diabetes es una enfermedad muy peligrosa si no la cuidas. Entonces, supongamos que esta señora tiene 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Solamente es una suposición. Y uno de los hijos, sufre un accidente. Afortunadamente, no es de gravedad, pero sí salió muy mal herido. ¿Qué piensan los hermanos? Naturalmente les llega la noticia, pero a la mamá no. Al papá también le llega la noticia. Y se ponen a pensar, miren, su mamá está muy delicada. O mamá, ¿saben qué, hermanos? Mamá está muy delicada. Si le decimos que nuestro hermano sufrió un accidente, aunque no fue de gravedad, está en el hospital, pero va a salir, se va a preocupar y le puede afectar. Mejor no le vamos a decir. Le vamos a decir que se tuvo que quedar a trabajar 2 días más. Sé que es una mentira, pero por prudencia, porque si le decimos a mamá, incluso hasta podría morir. ¿Por qué? Porque el azúcar se elevaría. Entonces, hermanos, este fue un ejemplo nada más, y naturalmente que no estoy diciendo que hay que mentir siempre. A veces, por prudencia, hay que tomar tal o cual decisión. Entonces aquí lo que hace Pablo, es: yo sé que si me llevo a Timoteo sin circuncidarlo, los judíos se van a quedar un poco inquietos, pero lo voy a circuncidar para que no se queden inquietos, para que no les vaya a afectar en su vida espiritual. Entonces Pablo no es un desobediente, no se está brincando las trancas, como mencionaba hace un momento,
sino que por prudencia lo está haciendo. Pero también hay otra enseñanza, hermanos, también muy interesante. Pablo también lo que le está diciendo a los judíos es, y eso es algo que no mencioné el día de ayer, y es importante mencionarlo. Judíos pueden seguir circuncidándose como judíos. Incluso si hubiese un pagano que abraza el cristianismo y quisiera circuncidarse, lo puede hacer, porque esta norma no es tanto el hecho de decir que no se puede hacer eso, sino no es necesario. Pero que quede claro que la circuncisión no es requisito para alcanzar la salvación. Lo que va a provocar o lo que va a favorecer que uno se abra a la salvación es que uno crea en Jesús. Eso es, hermanos. Entonces, insisto, también es otra forma de decir a los judíos, pueden seguir circuncidándose aunque sean cristianos, no hay problema, pero que les quede claro que la circuncisión es algo totalmente secundario. Eso no es lo que les va a garantizar la salvación, sino la fe en Jesús. Eso, hermanos, es importante dejarlo muy en claro. Y bien, más adelante se menciona aquí que en todas las ciudades por donde van pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles. Es decir, hermanos, si se dan cuenta, continúa la cuestión de la circuncisión. Pablo sigue evangelizando, Pablo incluso sigue visitando algunas comunidades en donde ya estuvo, pero en pocas palabras sigue anunciando la palabra de Dios. Pero ahora aquí lo que también está agregando es la cuestión de la circuncisión. No se tienen que circuncidar, porque eso no es el pase para la salvación, sino la fe en Jesús. Pero estas normas, esta disposición de los apóstoles, la siguen dando a conocer. Daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. Las comunidades se siguen fortaleciendo en la fe. Más adelante se menciona que el Espíritu Santo, este párrafo, hermanos, no lo releo, nada más lo comento. Fíjense cómo el Espíritu Santo les va indicando en dónde predicar y en dónde no predicar. Tal vez la pregunta, hermanos, que puede inquietar a muchos es, ¿por qué Dios les dice que aquí sí y aquí no? ¿No que la salvación es para todos? Hermanos, todo en su momento. Recordemos que ciertamente la salvación es para todos, pero Dios nos va a indicar el momento en que se tiene que anunciar la palabra. Recordemos al Señor Jesús. Cuando empieza la predicación de los apóstoles, no fueron inmediatamente, por ejemplo, a Samaria. Fue después. Ya después fueron a Samaria a predicar, pero Jesús les dijo, no vayan a tierra de paganos ni a tierra de samaritanos. Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ya después vemos, insisto, cómo si la salvación ya fue predicada en Samaria. Entonces, hermanos, probablemente la razón es esa, porque no es el momento para predicar el Evangelio en esas ciudades. Más adelante se predicará, pero ahorita no. Pero, insisto, no es que Dios esté haciendo distinción de personas, sino que, por prudencia, no es el momento ahorita predicarlo ahí. Eso, hermanos, ojalá que lo apliquemos en nuestra vida en general. La prudencia nos va a evitar muchos problemas. Por prudencia, a veces uno evita hacer ciertas cosas. Yo recuerdo, les pongo un ejemplo. Cuando estaba en el seminario menor, en Veracruz, nos tocaba luego ir a apostolado a los pueblitos o misiones de Semana Santa o todo el mes de julio. Por cierto, misiones muy hermosas, muy preciosas. Hubo una ocasión que los chicos, los jóvenes, porque a uno lo buscan, bueno, en ese entonces pues estaba yo más chavo, ¿verdad? Y nos fueron a invitar para llevar serenata a algunas chicas del coro. Y nosotros éramos 4 seminaristas. Dijimos que sí, vamos a llevarles serenata. Y por ahí una persona de esas allegadas a la iglesia, pero personas sensatas, prudentes, no chismosas, no para nada.
Nos llamó, fíjense, éramos seminaristas, pero eso no garantiza que uno no la riegue, perdón la expresión. Y nos dijo, muchachos, yo les recomiendo que no vayan, porque se puede malinterpretar que ustedes, hombres, vayan a llevarle serenata a unas mujeres. Y ya no fuimos. Eso es la prudencia, hermanos. Cuando uno no es nada malo, pero si podría malinterpretarse, si podría dañar, mejor no lo hago. Entonces, hermanos, por eso insisto, sin lugar a dudas, no se predicó la palabra inmediatamente a todos los pueblos no judíos por prudencia. Y después menciona más adelante que en Troade Pablo tuvo una visión, vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo y compañeros se fueron para allá, para Macedonia. Para que ubique más o menos Macedonia, imagínense el mapa de Italia. Creo que todos lo ubicamos perfectamente por su famosa forma de bota. Bueno, pues ubica dónde está el tacón de la bota de Italia. Bueno, pues enfrente está Macedonia. Claro, digo enfrente, pero no porque esté enfrentito, ¿verdad? Son kilómetros para llegar a Macedonia. Pero nada más para que ubiquemos la altura. Imagínense, de Jerusalén hasta Macedonia está lejísimos. O sea, Pablo perdón la expresión, se aventaba meses en sus viajes apostólicos. No había los medios de transporte que hoy día tenemos, naturalmente. Entonces, para que ubiquemos hasta dónde está llegando, hasta dónde llegó Pablo ya, Macedonia. Pero bien, entonces, hermanos, la salvación, el mensaje sigue avanzando, porque Pablo tiene esa disposición junto con sus compañeros para llevar la buena nueva a todos. Finalmente, el evangelio que escuchamos, hermanos, Jesús hace la siguiente afirmación: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Hermanos, lo he comentado antes, la salvación que Dios nos ha traído, no todos van a estar dispuestos a recibirla, no todos. Hasta el día de hoy hay personas que tienen una aversión a las cosas de la iglesia, a las cosas de Dios, pero terrible, muy fuerte, y no les agrada. Pero Dios dice, miren, el mundo me odia a mí. Estrictamente hablando, no los odia a ustedes, apóstoles, me odia a mí. Pongo un ejemplo para que se entienda. A veces la iglesia, o más bien muchas veces la iglesia da normas, y no todos los católicos están de acuerdo con esas normas. Por ejemplo, pensemos en las famosas pláticas previas a los sacramentos. Hay personas que no les entra, no aceptan que haya pláticas para recibir los sacramentos. Y resulta que por ahí alguien les dice, no, aquí no tomas pláticas, y se van con quien no les da pláticas y hacen sus sacramentos. A la mala, vamos a decirlo así. Esa actitud, hermanos, no fue una reacción, no fue un rechazo al sacerdote. Estrictamente hablando, fue un rechazo a Dios. Aunque la persona diga, no es cierto, simplemente yo no estoy de acuerdo que den tantas pláticas. O porque ese padrecito o esa religiosa me cae mal. Es un rechazo a Dios. Por más que le busques, por más que quieras justificar tu actitud, realmente es un rechazo a Dios. Por eso Jesús lo deja muy en claro. Estrictamente hablando, me están rechazando a mí. No los están rechazando a ustedes. Cuando hablamos del mundo, hermanos, hablamos de todo aquello que se opone a Dios. No porque en sí el mundo sea malo, hermanos. No, es una forma espiritual de hablar. Aquí, cuando se habla de mundo, se refiere a todo lo malo, todo aquello que no conviene a nuestra salvación. Por eso Jesús menciona eso. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Sí, ciertamente también se va a dar el odio hacia los sacerdotes, hacia las religiosas, hacia los obispos, incluso a las personas que asisten a misa también se va a dar el odio hacia ellas por parte de muchas personas. Pero que esto, hermanos, no detenga nuestro caminar. Menciona más adelante,
Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Hermanos, y esto se da incluso desde la casa. Yo creo que no me dejarán mentir que este ejemplo es muy conocido. Cuando alguien de la familia empieza a asistir a misa, no falta miembros de la familia que le dicen, ya deberías entrar al seminario, ya deberías ser sacerdote, ya deberías entrar al convento. Es esa burla. Algunos lo hacen simplemente como juego, algunos ya lo hacen ya con más dolo, o sea, ya con la intención de dañar, de ofender. O tal vez hoy día que se está transmitiendo la Eucaristía, en muchas parroquias, muchas la están transmitiendo por estos medios, pues no falta tal vez cuando te dispones a ver tu misa, participar de la Eucaristía, y por ahí alguien de la familia, o tal vez incluso un vecino, pone su música a todo volumen. Bueno, Señor, es parte de... Entonces, esto desde la casa, hermanos, empieza a darse, porque no todos van a estar de acuerdo con abrazar la vida de fe. Pero que esto no nos detenga. Por eso el Señor dice, si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de la de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Podemos aplicar, hermanos, también la frase de Jesús en la cruz. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y es normal, hermanos, que se dé este rechazo. Quien no conoce a Dios, pues lógico que lo va a atacar, lo va a rechazar, lo va a criticar, lo va a juzgar. Pero quien conoce a Dios, hermanos, entonces es otra cosa, es otra experiencia. Pues bien, hermanos, ya mencionaba la salvación, el mensaje de salvación no se detiene. Vemos a Pablo y a sus compañeros que siguen anunciando este mensaje a donde el Espíritu de Dios los mande. Y lo hacen con una gran disposición, con una gran entrega. Y el Evangelio que escuchamos, hermanos, mencionándolo, no todos te van a aceptar, no todos van a estar de acuerdo contigo, van a rechazar tus palabras, van a rechazar el mensaje del que tú eres portador, pero no te detengas. Y sobre todo, hermanos, que no abriguemos en nuestro corazón un sentimiento de odio, de coraje hacia esas personas que no aceptan el mensaje. Ya lo aceptarán, ya lo recibirán. Ya llegará el momento en que se abran a la salvación. Es un proceso y hay que respetar el proceso en cada persona. Yo creo, hermanos, que todos nosotros tuvimos también un proceso. No desde pequeños estuvimos contentísimos con Dios. Yo les puedo decir, y no es algo de lo que yo me alegre, a mí no me gustaba mucho ir al catecismo. Realmente era algo, yo iba a fuerza. Ya después ya lo vas entendiendo por qué, ¿no? Y cuando entré al seminario, bueno, ya otro día les platicaré por qué entré al seminario. Pero realmente créanme que al principio uno no está muy convencido, pero poco a poco vas descubriendo la obra de Dios. Hay que respetar el proceso en cada quien, hermanos. Y si alguien te está criticando, te está rechazando, dale gloria a Dios y pide mucho por esa persona. Ya se acercará al Señor, todo a su tiempo, con paciencia, con prudencia y con constancia, pero todo a su tiempo. Así sea. Vamos a continuar nuestra celebración. Bendito sea, Señor, Dios del universo,
por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esa fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esa tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer, hermanos, nuestra oración de la comunión espiritual. Nos ponemos en las manos de Dios y con confianza decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Cuerpo, Amén. cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro, concede al pueblo cristiano vivir la fe que profesa y amar los misterios que celebra por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos estar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias A Dios, aleluya, aleluya. Hermanos, hermanas, que sigan pasando todos un bonito día.
Y bueno, pues, hermanos, pues sigamos echándole ganas a nuestras actividades, a nuestro diario vivir, no bajemos la guardia y pues ánimo, hay que sonreírle a la vida. Y recuerden que la celebración mañana se transmite a las 9 de la mañana. Que estén bien.